Libro de Cielo, volumen 3, capítulo 60, abril 16 de 1900. Doctrina dada por Jesús para su Iglesia, a través de su sierva Luisa Picarreta. Las tres firmas del pasaporte de la bienaventuranza en la tierra. Y dice Jesús: Hija mía, el pasaporte para entrar en la felicidad que el alma puede poseer sobre esta tierra debe ser firmado con tres firmas, y estas son la resignación, la humildad y la obediencia. La resignación perfecta a mi querer es cera que funde nuestros quereres y de ellos forma uno solo. Es azúcar y miel, pero si hay una pequeña resistencia a mi querer, la cera se desune, la azúcar se vuelve amarga y la miel se convierte en veneno. Ahora, no basta estar resignada, sino que el alma debe estar convencida que el mayor bien para sí misma y el mayor modo de glorificarme es el hacer siempre mi voluntad. He aquí la necesidad de la firma de la humildad, porque la humildad produce este conocimiento. Pero ¿quién ennoblece estas dos virtudes? ¿Quién la fortifica? ¿Quién la hace perseverantes? ¿Quién la encadena juntas en modo de no poderse destruir, de no poderse separar? ¿Quién la corona? La obediencia. Ay, sí, la obediencia, destruyendo del todo el propio querer y todo lo que es material, espiritualiza todo y como corona se pone alrededor. Así que la resignación y la humildad sin la obediencia estarán sujetas a inestabilidad, pero con la obediencia serán firmes y estables. Y he aquí la estrecha necesidad de la firma de la obediencia, para hacer que este pasaporte pueda correr para pasar al reino de la bienaventuranza espiritual, que el alma puede gozar desde aquí. Sin estas tres firmas, el pasaporte no tendrá valor, y el alma será siempre rechazada del reino de las bienaventuranzas, y estará obligada a estar en el reino de la iniquidad, de los temores y de los peligros. Y para su desgracia tendrá por Dios a su propio yo, y este yo estará cortejado por la soberbia y por la rebelión. Después de esto me ha transportado fuera de mí misma, dentro de un jardín. Me parecía que era el jardín de la iglesia, en el cual veía que se desviaban a causa de 5 o 6 personas, sacerdotes y seglares, que uniéndose con los enemigos de la iglesia movían una revolución. Qué pena daba ver a Jesús bendito llorar el triste estado de estas personas. Después he visto en el aire y veía una nube de agua llena de grandes pedazos de hielo que caían sobre la tierra. Oh, cuántos destrozos hacían sobre las cosechas y sobre la humanidad. Pero espero que quiera aplacarse. Entonces, más afligida que antes, he regresado a mí misma. Ahora nos sigue hablando de la resignación en el volumen 3, capítulo 63, abril 23 de 1900. La resignación es aceite que unge. Esta mañana, encontrándome fuera de mí misma, veía a mi dulce Jesús que sufría mucho, y le he pedido que me diera parte de sus penas, y Él me ha dicho: también tú sufres, mejor yo me pongo en tu lugar, y tú me haces el oficio de enfermera. Entonces parecía que Jesús se metía en mi cama
y yo a su lado comenzaba a examinarle la cabeza y una a una le quitaba las espinas que estaban clavadas. Después he seguido con su cuerpo y he recorrido todas sus llagas. Le secaba la sangre, las besaba, pero no tenía con qué ungirlas para mitigar el dolor. Entonces vi que de mí salía un aceite, y yo lo tomaba y ungía las llagas de Jesús, pero con cierto temor, porque no comprendía qué cosa significaba aquel aceite que salía de mí. Pero Jesús bendito me ha hecho entender que la resignación al querer divino es aceite, que mientras unges y mitiga nuestras penas, al mismo tiempo es aceite que unge y mitiga el dolor de las llagas de Jesús. Entonces, después de haber estado por un buen tiempo haciendo este oficio, mi amado Jesús ha desaparecido y yo he regresado a mí misma. Y una última lectura que os quiero compartir en el volumen 3, capítulo 72, mayo 20 de 1900. Todas las cosas tienen principio de la nada, necesidad del reposo y del silencio interior. Encontrándome fuera de mí misma, me parecía que fuese de noche y veía todo el universo, todo el orden de la naturaleza, el cielo estrellado, el silencio nocturno. En suma, me parecía que todo tenía un significado. Mientras esto miraba, me parecía que veía a nuestro Señor, que tomando la palabra acerca de lo que veía ha dicho: toda la naturaleza invita al reposo. Pero ¿cuál es el verdadero reposo? Es el reposo interior y el silencio de todo lo que no es Dios. Mira, las estrellas centelleantes de luz moderada, no deslumbrante como el sol, el sueño y el silencio de toda la naturaleza, de los hombres y hasta de los animales, y que todos buscan un lugar, una cueva donde estarse en silencio y reposarse del cansancio de la vida. Si esto es necesario para el cuerpo, mucho más para el alma, que es necesario reposarse en su propio centro, que es Dios. Pero para poderse reposar en Dios, es necesario el silencio interior, como al cuerpo le es necesario el silencio exterior para poderse plácidamente adormecer. Pero ¿cuál es este silencio interior? Es hacer callar las propias pasiones, teniéndolas en su lugar. Es imponer silencio a los deseos, a las inclinaciones, a los afectos, en suma, a todo lo que nos llama a Dios. Ahora, ¿cuál es el medio para llegar a esto? El único medio y de absoluta necesidad es deshacer el propio ser y reducirse a la nada, como era antes de que fuera creada. Y cuando haya reducido a la nada su ser, retomarlo en Dios. Hija mía, todas las cosas tienen principio de la nada, esta misma máquina del universo que tú ves con tanto orden. Si antes de crearla hubiera estado llena de otras cosas, no habría podido poner mi mano creadora para hacerla con tanta maestría y dejarla tan espléndida y adornada. A lo más habría podido deshacer todo lo que podía estar y después rehacerla como a mí me agrada. Pero estamos siempre ahí, en que todas mis obras tienen principio de la nada, y cuando hay mezcla de otras cosas, no es decoroso para mi majestad descender y obrar en el alma. Pero cuando el alma se reduce a la nada,
y sube a mí y toma su ser en el mío. Entonces yo obro como el Dios que soy, y el alma ahí encuentra el verdadero reposo. He aquí como todas las virtudes tienen principio en la humildad y en el aniquilamiento de sí mismo. ¿Quién puede decir cuánto comprendía sobre lo que me decía el bendito Jesús? ¿O cómo sería feliz mi alma si pudiese llegar a deshacer mi propio ser para poder recibir de mi Dios su ser divino? ¿O cómo me ennoblecería, cómo quedaría santificada? Pero qué tontería la mía. ¿Dónde tengo el cerebro si aún no lo hago? Qué miseria humana que en vez de buscar su verdadero bien y de emprender su vuelo a lo alto, se contenta con arrastrarse por tierra y vivir en el fango y en la podredumbre. Después de esto, mi amado Jesús me ha transportado dentro de un jardín en el que había mucha gente que se preparaba para asistir a una fiesta, pero solo aquellos que recibían una divisa podían asistir, pero eran pocos los que recibían estas divisas. A mí me vino un gran deseo de recibirla, y tanto hice que logré mi propósito. Después, habiendo llegado al punto donde los recibían, una matrona venerable primero me vistió de blanco, después me puso una banda celestial de la cual pendían una medalla marcada con el rostro de Jesús, y que mientras era rostro, al mismo tiempo era espejo, y que al contemplarse en él se descubrían las más pequeñas manchas, y que el alma, con la ayuda de una luz que venía de dentro de aquel rostro, fácilmente se podía quitar. Me parecía que esa medalla encerraba un significado misterioso. Después ha tomado un manto de oro finísimo y me cubrió toda. Me parecía que vestida así podía competir con las vírgenes bienaventuradas. Mientras esto sucedía, Jesús me ha dicho: hija mía, volvamos a ver lo que hacen los hombres. Por ahora, basta con que estés vestida. Cuando sea la fiesta, entonces te llevaré para asistir. Así que después de haber girado un poco, me ha transportado a mi cama. Fiat.